Muy bien, los invitamos a que participen del programa La Noche el día de hoy a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Corrupción y responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es la solución para que en ese momento la justicia en Colombia recobre no solamente su legitimidad, sino su credibilidad, teniendo en cuenta los escándalos de corrupción que enfrentan? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a saludar a nuestros panelistas en esta primera parte del programa La Noche. En Medellín, en Colombia, está Jaime Arrubla, reconocido jurista colombiano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Fue uno de los juristas que en las últimas horas firmó una carta en la que proponen desde el Poder Judicial una serie de soluciones a la crisis de legitimidad y de credibilidad que enfrenta la justicia en Colombia. Doctor Arrubla, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Es un gusto estar en el programa La Noche. Un saludo muy cordial a los compañeros de panel, a la doctora Marta y obviamente a todos los televidentes. Marta Soto Franco nos acompaña también en esta hora de la noche. Ella es editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo de Colombia y es autora de los libros La Viuda Negra, Los caballos de la cocaína, El renacimiento de Natalia Ponce en el año 2015 y Velázquez, El retador del poder. Ha estado investigando de fondo cada uno de los capítulos que rodean estos dos escándalos de corrupción que vamos a analizar el día de hoy. Marta, bienvenida al programa La Noche. Muchísimas gracias por invitarme, Jefferson, y muchas gracias también al doctor Arrubla por su saludo, a los panelistas y a los televidentes. Marta, voy a comenzar con usted. Teniendo en cuenta la información que se conoce hasta este momento en el caso de Musa Besaile, que es con el proceso que vamos a iniciar hoy el programa La Noche, ¿qué deja de manifiesto este proceso judicial teniendo en cuenta lo que se ha revelado hasta ahora? Diferentes capítulos rodean este proceso judicial y muchos se preguntan qué es lo que está demostrando que sucede al interior del Estado colombiano. Jefferson, yo creo que nuestros compañeros de panel van a estar de acuerdo en que lo que se develó era algo que se venía hablando en los pasillos, y era que en la Corte Suprema de Justicia había un negocio montado para favorecer a varios de los aforados que les corresponde investigar y juzgar. Desde el 2013, cuando sacaron prácticamente en pellones al llamado magistrado estrella de la parapolítica Iván Velázquez, es evidente que la Corte Suprema frenó en seco los temas de parapolítica, y lo que se venía hablando desde ese momento es que había pagos por debajo de la mesa. Lo que está dejando en evidencia el caso de Musa Besaile es que esos rumores resultaron ser ciertos y que tenían una maquinaria muy bien montada entre magistrados, exmagistrados, abogados y también entre los investigados, que no son para nada víctimas, para frenar estas investigaciones. Marta, si era un secreto a gritos, como usted lo asegura, ¿por qué cree usted que estas revelaciones se dan únicamente hasta este momento? ¿Por qué tuvo que ser la justicia estadounidense la que terminara prendiendo este ventilador que, como le repito, muchos aseguraban que ya habían indicios de que estaba sucediendo eso al interior de la Corte Suprema de Justicia? Mire, yo creo que porque algunos de los magistrados se convirtieron en intocables, y recuerde usted que saltar de una corte a otro les entregó un poder inconmensurable que les permitía además tener un voto para elegir fiscal, para tener influencia incluso en la reforma de la justicia, en el tema de la paz. Se convirtieron en unos intocables importantes a los que era muy difícil llegarles. Yo creo que muchos periodistas, no solo del diario El Tiempo, sino de otros medios de comunicación, hicimos denuncias en donde nos acercábamos a qué era lo que estaba pasando en la Corte y por qué a partir del 2013, 2014 se frenaron las investigaciones de parapolítica. Pero yo creo que la politización de la justicia, el hecho de que estas personas se mantuvieran en el poder y tuvieran la gracia de saltar de una corte a otro y mantuvieran un poder en toda la rama, hizo mucho más difícil que llegáramos hasta donde teníamos que llegar, a descubrir este penoso andamiaje del cartel de la Toja. Doctor Jaime Arrubla, en ese momento tanto el ex senador Musa Besaile
reconoce haber entregado una multimillonaria suma de dinero a un intermediario para que, según él, para parar una extorsión. Gustavo Moreno, quien era entonces ese abogado que luego fue fiscal anticorrupción, asegura que eso no era ningún soborno, sino que por el contrario, no era ninguna extorsión, sino que por el contrario esto era un soborno, efectivamente era el pago de una coima, como lo dijo él, para frenar un proceso por parapolítica. ¿Qué representa que en este momento se haya develado ese rompecabezas, esa telaraña de corrupción que había al interior de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué representa para el país? Es lamentable, es bochornoso, es indignante que pueda verse la institución por unos cuantos de sus miembros metida en semejante desbarajuste. El daño que se le ha hecho es un daño irreparable, inconmensurable. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido la confianza en su sistema de justicia. Y si la sociedad pierde la confianza, pues dígame, ¿cómo va a haber paz en una sociedad que la estamos buscando si la gente no confía en sus jueces? Por eso lo primero que tenemos que hacer es buscar las maneras de volver a restituir esa confianza. Y la mejor manera es empezando por encontrar la verdad. El país necesita saber la verdad de lo que pasó. Por eso, desde un principio yo dije, a este señor Moreno no lo pueden extraditar porque se va la materia prima de la investigación. Él no quería hablar en Colombia, ya afortunadamente empezó a hablar y lo que ha dicho es muy revelador. Lo que el señor Musa Besaile dijo también. Es evidente que hay mucha habilidad acá, son tretas de defensa, pero que ya van poniendo la investigación en un orden. Nos falta que los investigadores logren acreditar si esos dineros fueron a parar o no a los magistrados que han implicado. En esto tenemos que ser muy cautelosos porque uno no puede suponer pruebas. Ellos tienen derecho a la defensa, tienen derecho al debido proceso y tienen derecho a la presunción de inocencia. Pero la investigación los compromete y los compromete altamente. Faltan unas piezas claves que yo creo que le pueden dar al país la tranquilidad de conocer la verdad. Una vez que se conozca la verdad, hay que proceder con la mayor severidad, porque quien traiciona la confianza pública, sí, ¿cómo no? Muy brevemente le pregunto, usted dice lo que esperan todos los colombianos, y es que precisamente se conozca la verdad para frenar esta corrupción que quedó en evidencia con estas revelaciones que ha conocido el país en las últimas semanas. Pero ¿usted cree que tal y como está en este momento concebido el sistema, por ejemplo, que sea la comisión de acusaciones del Congreso de la República, que muchos le llaman la comisión de absoluciones, ¿usted cree que realmente vamos a conocer la verdad, teniendo en cuenta cómo están las condiciones en este momento de las investigaciones? Por eso proponemos nosotros en nuestro pronunciamiento una veeduría cívica, ciudadana, que la sociedad es capaz de exigirle a la Comisión de Acusaciones, al Congreso, que cumpla con su labor, que llegue a un feliz y rápido término esa investigación, y al juez del conocimiento que va a ser la Corte, que viene avanzando en la investigación, hay que reconocerlo, obviamente tiene ante el juicio del Congreso para algunos funcionarios, pero que se llegue a un feliz término. Yo creo que esa es la forma de empezar a esclarecer este tema. Ya después veremos qué hacemos con el sistema, qué reformas necesita, cómo hay que cortar esos vasos comunicantes entre política y justicia que estableció la Constitución del 91, que han sido nefastos y perjudiciales. Pero lo primero, empecemos por conocer la verdad y por sancionar a los responsables. Marta Elvira Soto, usted ha sido una de las periodistas que ha investigado también en compañía de otros colegas con mayor profundidad cada uno de estos casos de corrupción. Me gustaría que usted nos describiera qué representaba el senador Musa Besaile, no solamente para la política en Colombia, sino también cuál es la importancia que él tiene en este momento de acuerdo pues con la información que posee. Como lo planteamos en el primer informe, en este momento él es prófugo de la justicia, pero tiene mucha información que podría llegar a develar con mayor profundidad realmente hasta dónde llegaban los tentáculos que se tomaron de corrupción que tomaron la justicia y la política en Colombia.
Bueno, si lo analizamos desde el punto de vista político, Ñoño Elías y Musa Besay eran dos de los senadores que inclinaban la balanza del poder en Colombia. No tenemos ninguna duda, desde que hace mucho tiempo venían siendo los grandes electores del país y ahora nos estamos dando cuenta que tenían una maquinaria criminal, y es que a través de actos de corrupción como el tema Odebrecht alimentaban sus campañas corruptas, porque ya sabemos que parte de los dineros que sacaron de la multinacional Odebrecht por los sobornos y para agilizar algunas de las megaobras del país era utilizado para alimentar sus campañas y volverse a reelegir y hacerse necesarios en la estructura del poder para que a la vez les entregaran los botines electorales. Ustedes saben que además les entregaron, tenían el ICBF en la costa, tenían FONADE, donde alimentaron su maquinaria criminal. Entonces estamos a puertas de las elecciones de 2018, las presidenciales, y nos vamos a ver en el escenario de que los dos de los más grandes electores del país están presos y que tenían una estructura muy bien planteada en donde todas las ramas del poder los alimentaban y los ayudaban a sostenerse. Marta, ¿qué papel jugaron en el 2014 estos dos congresistas dentro de la reelección del presidente Juan Manuel Santos? Estoy hablando del senador Musa Besay y del entonces senador Ñoño Elías. De acuerdo con la información que se conoce hasta ahora, ¿ellos qué papel jugaron en la realidad finalmente que logró el presidente Juan Manuel Santos de llegar a ser reelecto? Jefferson, si tenemos que ser justos, hay que admitir que ellos venían pelechando desde el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe y que fueron definitivos para la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Hay un testimonio, Marta, según el cual fue entregado inclusive por el Ñoño Elías, según el cual él reconoce haber tramitado una serie de dineros de la multinacional de la infraestructura Odebrecht, que finalmente terminaron en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Él dice que no sabe si el presidente supo o no que entró ese dinero a su campaña, pero hace esta aseveración. Dentro del proceso, ¿esto qué importancia tiene? Bueno, yo creo que cuando usted hacía la presentación del tema Odebrecht decía que era uno de los casos que estaba afectando a Colombia, pero recuerden que este es un caso de América Latina. Son más o menos 12 países que están afectados también con una estructura criminal de los brasileños de esta multinacional. La táctica era igual en todos los países y la campaña de Juan Manuel Santos no se salvó. Y es que había un grupo especial de altos funcionarios de Odebrecht que miraban cuáles eran los caballos ganadores en términos de las presidenciales en cada país y le apostaban a ellos. Así sabemos que intentaron acercarse también a la campaña de Óscar Iván Zuluaga y que lo hicieron también con la campaña de Juan Manuel Santos. Es un mecanismo que está aprobado y que utilizaron en todos los países, y es darle plata a las campañas por diferentes vías para después, si resultaban ganadores, cobrársela con los grandes y más jugosos contratos de obras viales. Digamos que es un capítulo que llevamos muy atrasados por cuenta de otra entidad que además de la comisión de acusaciones, el país también tiene bajo la lupa, y es a la que le corresponde saber si efectivamente entraron o no los dineros de Odebrecht, tanto a la campaña de Santos como a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Ese es un capítulo pendiente que yo creo que la Fiscalía tiene que de alguna manera indagar, porque si lo dejamos solamente en manos de los investigadores de la Comisión Nacional Electoral, no creo que vayamos a tener resultados muy pronto. Doctor Jaime Arrula, ¿usted cree que esas investigaciones que nos enumera Marta Elvira Soto van a tener futuro? Estamos hablando no solamente de la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de la reelección del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sino también la investigación que hay contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Mire, el nivel de corrupción que, como lo acaban de advertir ustedes, se presenta en todo lo que es la infraestructura del país, contaminando las campañas políticas, contaminando a gente joven de la política, de los ministerios, es de una dimensión que nunca lo habíamos alcanzado a observar en Colombia, y obviamente con repercusiones en toda América Latina.
Yo creo que esas investigaciones, si nos aferramos a unas líneas clásicas, nos van a salir con que ya prescribieron, con que ya caducaron, con que ya el Consejo Electoral no va a investigar. Vuelvo y repito, estamos en un momento crucial donde la gente de Colombia reclama confianza en sus instituciones. Tenemos que hacer un gran pacto nacional para que se llegue a la verdad de toda esta corrupción. Más allá, por eso nosotros en el comunicado renunciamos a prescripciones, privilegios, fueros, que se abran todos los libros de los jueces, de los funcionarios públicos, de las campañas, que renunciemos a esas prescripciones para que se pueda llegar a la verdad. Porque si seguimos así, empiezan los abogados a dilatar, los prófugos a escaparse, a dilatar los procesos y no vamos a ver resultados. Y el tema es supremamente preocupante. Esta carta ha sido bastante importante, yo la tengo acá en mis manos, pero es firmada por exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay sintonía entre esta carta y los actuales magistrados que ocupan asiento en las principales cortes del país? Me refiero específicamente en los magistrados que hacen parte del Poder Judicial en Colombia, por ejemplo, en la posibilidad de que exista un tribunal de aforados que realmente juzgue con equilibrio, con neutralidad y con eficacia estos casos de corrupción. ¿Ellos apoyan esta iniciativa que ustedes están liderando? Mire, esto es una iniciativa nuestra, pero estamos seguros que todos los exmagistrados de la Corte van a estar de acuerdo y van a apoyar en que necesitamos transparencia para recuperar la confiabilidad de las instituciones. Obviamente, mire que todos los que firmamos somos anteriores al año 2012. A nosotros nos tocó adelantar la parapolítica. Y ahora algunos, queriendo pescar en río revuelto, algunos políticas tratan de decir que es que la corrupción es de hace mucho tiempo y que por lo tanto las chuzadas se justificaban y por lo tanto todos los que condenó la Corte están mal condenados. Eso es un oportunismo totalmente deleznable. Una cosa es lo que está pasando ahora a causa de 4 o 5 manzanas podridas y otra cosa muy distinta es la tarea que ha cumplido una institución tan respetuosa como ha sido la Corte Suprema de Justicia a lo largo de la historia, que ha puesto magistrados muertos, que ha combatido al narcotráfico, que ha extraditado a todos los mafiosos y que ha convertido la parapolítica. Yo creo que lo que la sociedad tiene que exigir es la verdad para volver a reivindicar sus instituciones. Y para eso tenemos que ser imaginativos, tenemos que hacer una investigación abierta y para eso está un Congreso y si el presidente tiene que decretar una emergencia judicial que la decrete y si tiene que abrir los expedientes y las reservas que las abra y si tiene que prolongar los términos de caducidad de prescripción que lo haga. Pero hay que tener medidas. No podemos a un tema tan grande de corrupción atacarlo con paños de agua tibia. Marta Elvira Soto, hablaba el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, de estas estrategias jurídicas que hay en este momento para defender a cada uno de los personajes que están involucrados en este cartel de la toga, como lo han denominado diferentes sectores en Colombia. ¿Estas estrategias usted cree que lograrán de alguna forma ocultar esa verdad que necesita conocer el país? ¿O existen en este momento garantías? Es un momento inédito quizás para realmente establecer cómo funcionaban todas estas mafias al interior del Poder Judicial y el Poder Político en Colombia. Yo creo que como en toda organización criminal siempre hay algunos que terminan contando cómo se estructuró todo el andamiaje para este tipo de actos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia. A mí por el contrario, pues obviamente también me preocupa lo que está pasando con la rama judicial, pero me parece sano lo que está sucediendo y esa purga era necesaria. Me parece que la Fiscalía especialmente está avanzando a través de acuerdos con personajes como Gustavo Moreno, que es clave y que esperamos, como lo pidió el magistrado
Arrula que no lo vayan a extraditar tan pronto sin que cuente toda la verdad. Yo creo que él está dispuesto, obviamente lo vamos a tener que ver con privilegios carcelarios. Ya esta semana, hace unas horas, lo enviaron a una guarnición militar, pero yo creo que ese es el precio para saber la verdad. Creo que vamos por buen camino, pero creo que no debemos bajar la guardia. El magistrado Arrula decía unas 3 o 4 manzanas podridas. Eso quiere decir que todavía nos faltan algunos casos de magistrados que están implicados en esta compraventa criminal de favores a los aforados. Yo creo y soy muy optimista de que lo vamos a poder lograr. Sobre las, digamos, reservas que hay del trabajo de la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía está tomando una ruta alterna y es muy posible que, por ejemplo, el caso del exmagistrado Bustos quede en la órbita de la Fiscalía, porque algunas de las actuaciones que se están investigando fueron posteriores a su periodo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Exmagistrado Jaime Arrula, para finalizar, planteaba Marta otro punto bien importante, y es el que tiene que ver evidentemente con los magistrados que en este momento están en ejercicio. Las investigaciones en este momento tocan puntualmente a 3 expresidentes de la Corte Suprema, pero hay algunos magistrados, entre ellos Gustavo Malo, que están en ejercicio, que no han querido renunciar a la Corte Suprema de Justicia, no se han querido apartar de la Corte Suprema de Justicia, pero aún así siguen salpicados por este escándalo de corrupción. Doctor Arrula, ¿usted cree que el presidente Juan Manuel Santos y los magistrados actuales tienen la legitimidad y la credibilidad necesaria para que sean ellos los que impulsen y lideren una reforma a la justicia en este momento? Yo creo que no. Yo creo que la reforma no la pueden hacer quienes van a ser reformados. Hay académicos, sociedad civil, hay entidades como la Corporación Excelencia de Justicia, hay exmagistrados, hay profesores que perfectamente pueden prestarle ese servicio al país, pero no podemos decirle a quien le vamos a reformar que él diseñe su reforma. Mire, ese ha sido el fracaso de todas las reformas que han tenido los gobiernos, que llaman a concertarlas con quienes hay que hacer la reforma, y eso no se puede hacer. La reforma tiene que venir de afuera, tiene que institucionalizarse una veeduría cívica, ciudadana, de la sociedad civil, de las academias, de la gente, para que vigilen los procesos y para el que lidere las reformas que deben presentarse para que nuestro sistema se descargue de todas esas contaminaciones que actualmente tiene. Doctor Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, le agradecemos el tiempo que usted nos ha concedido hoy aquí en el programa La Noche. Ha sido un gusto, un saludo muy cordial a la doctora Marta Soto y a todos los televidentes. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones que nos llegan a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla, las cuentas de nuestro equipo periodístico. ¿Cuál cree usted que es la solución para que la justicia recobre su legitimidad y credibilidad, teniendo en cuenta estos escándalos de corrupción que estamos analizando hoy aquí en el programa La Noche? A esta hora, Milena dice lo siguiente: hay que construir un sistema que no permita a los funcionarios cubrirse entre ellos mismos ni garantizarse impunidad. María Cristina dice lo siguiente hasta ahora: tener magistrados íntegros, honestos, con ética y moral, profesionales, conocedores de la Constitución y leyes para poder aplicarlas. Leamos uno más, este es de David. Él dice que respeto por la institucionalidad. No más políticos convertidos en jueces, no más toma y dame, desligar la justicia de la política. Vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos integraremos a este panel a otro penalista, profesor de la Universidad Rosario de Colombia, analista y columnista. Estará con nosotros Francisco Bernate, analizando otro de los episodios de corrupción que enfrenta el país, el capítulo de Odebrecht. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.